Chiquillos, muy buenas. Espero que se encuentren muy bien. Como se los dije en el video anterior, pues espero que estén gozando de muy buena salud con sus familias, con sus seres queridos. Espero que estén bien guardaditos. Y pues, como siempre, bienvenidos a su clase de mate. Ven, chiquillos, varias cosas. Para este video, lo que queremos es abordar el tema de secciones planas, que es lo que continúa con el estudio del cono y la parte de estereometría y visualización espacial. Nada más antes me pusieron unos chiquillos en el video anterior del cono que los saludara. Entonces un saludo para Ariana, para Anthony y un saludo para todos ustedes. Saben que el profe los aprecia mucho y que pues, ojalá estemos pronto en clases. Entonces sin más preámbulo, bienvenidos a su clase de mate. Vean chiquillos, como manera de repaso, la clase anterior, en el video anterior les había explicado lo que era un cono. Habíamos definido que un cono era un sólido de revolución que se generaba al rotar un triángulo rectángulo sobre alguno de sus catetos o tomando como eje de rotación uno de sus catetos. Entonces, por ejemplo, si teníamos el triángulo formado por la altura, el radio y la generatriz, sabíamos que aquí por medio de Pitágoras podíamos calcular la generatriz, dado que la generatriz es de la hipotenusa, por ende la altura a la 2 más radio a la 2. Y pues teníamos ciertas características o ciertas relaciones. Si nosotros fuéramos a desarrollar este cono o a desenvolverlo y ver las figuras planas que lo generaron, básicamente pues tendríamos este desarrollo. Esto que está aquí es lo que se conoce como el desarrollo de una figura. Es como la figura plana o las superficies que dan paso o que generan el sólido que tenemos acá. Ahora chiquillos, aquí sucede lo siguiente. Esta superficie que tenemos acá, que era un sector circular, es lo que componía el área lateral de este cono. Este sector circular que tenemos acá, nosotros habíamos dicho que forma parte de todo un círculo y el radio de este nos podemos dar cuenta que corresponde con la generatriz de todo el cono. Entonces sabemos que el radio de esta superficie es la generatriz. Tenemos aquí la base, que es un círculo, tal que tenemos su radio, que es R. Y para este sector circular teníamos un ángulo acá, que vamos a decir que es el ángulo que forma el sector circular que corresponde al área lateral, y le vamos a llamar zeta. Ahora vean chiquillos, ¿para qué vamos a hacer esta notación? Porque en el cono vamos a tener diferentes ángulos y ahora que veamos secciones planas vamos a tener que generar otros diferentes para poder definir qué tipo de sección plana corresponde o cuál tipo de sección plana es cada una. Lo primero que vamos a ver es algo que se conoce como el ángulo de conicidad. El ángulo de conicidad básicamente va a ser el ángulo que se forme por el eje del cono y su generatriz. Acá tenemos la generatriz y este es el eje de rotación del cono. Vamos a llamar eje del cono. Y por lo general ese ángulo de conicidad lo vamos a llamar como el ángulo alfa. Por ejemplo, sabemos que para generar este cono tuvimos que haber rotado este triángulo rectángulo con su altura o respecto a su altura. Entonces este sería, o la recta que contiene a la altura correspondería al eje del cono. Sabemos que se tuvo que rotar para generar todo dicho cono. Entonces el ángulo que se forma acá por la generatriz y la altura es lo que vamos a llamar el ángulo de conicidad. Y lo vamos a denotar por alfa. Ahora chiquillos, este ángulo que tenemos aquí, que es el ángulo zeta, vamos a decir que es el ángulo del desarrollo de la superficie lateral. O lo que es lo mismo, el ángulo del sector circular. Y ese es ese ángulo que tenemos acá como zeta. Vean lo que pasa acá, chiquillos. Este ángulo, que es el ángulo
del sector circular que forma el área lateral del cono, habíamos visto en el video anterior que se podía calcular de la siguiente forma: 360 por la medida del radio de la base del cono entre la generatriz. Esa es la medida en la cual yo puedo calcular este ángulo. Si lo quisiéramos calcular, esto nos lo daría en grados. Si lo quisiéramos calcular en radianes, pues nosotros sabemos que 360 grados en radianes equivale a 2pi. Por ende, el ángulo en radianes sería 2pi por el radio dividido entre la generatriz. Entonces, siendo este R el radio de la base y G la generatriz que teníamos del cono. Ahora, chiquillos, sucede lo siguiente. Con base en esta información, nosotros podemos averiguar el área de este sector circular o el área lateral del cono sin necesidad de recurrir a la altura. ¿Cómo es que lo vamos a calcular? Vean, chiquillos, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros sabemos que si tenemos todo el círculo, si tuviéramos todo este círculo completo, ¿verdad que su área se debería calcular como pi por r a la 2? Porque sería todo un círculo. Es decir, estaríamos diciendo que si tenemos toda la amplitud de ese círculo, que son los 360 grados, su área se calcularía como pi por r a la 2. Voy a colocarlo acá. Pero verdad que para efectos de este círculo, el radio corresponde a la generatriz del cono. Por ende, entonces podríamos decir que su área sería pi por generatriz al cuadrado. Y lo que nosotros queremos hacer es calcular el área de este sabiendo únicamente este ángulo. Si ese ángulo está en grados, lo que queremos averiguar es el área. Y entonces, como lo que queremos averiguar es el área, pues entonces lo que podemos hacer aquí es despejarlo por medio de una regla de 3. Podríamos decir que el área sería igual a la medida del ángulo en grados. Podemos decir que el área es igual a la medida del ángulo en grados por pi por generatriz al cuadrado. Y eso lo dividimos entre 360. Esto entonces me daría el área de este sector circular teniendo el ángulo en grados. Si el ángulo fuera en radianes, y pues en vez de dividirlo por 360, lo tendríamos que dividir entre 2pi y simplificar la expresión. Ahora bien, chiquillos, esta es entonces una manera en cual podemos calcular el área lateral de este sector circular sin necesidad de tener la altura. Si tuviéramos la altura, ya saben que podemos calcular la generatriz, y con la generatriz el área lateral se calcularía como pi por r por generatriz. De cualquiera de las dos maneras que nosotros lo hagamos, pues va a estar correcto. Entonces aquí le voy a poner AS, que sería área del sector circular. Entonces lo que quiero es que quedemos un poquito claros acá. Ahora, chiquillos, lo que vamos a ver es cómo podemos aplicar esto para ya poder empezar y trabajar un poco estos ejercicios. Ahora, muchachos, veamos este ejemplo. Dice: sea un cono circular recto cuya base es 2 centímetros y el radio de la base 2 raíz de 3 centímetros. Con base a esa información, lo que primero que nos piden es el ángulo de conicidad. Para no tener que dibujar yo los conitos, y pues vamos a poner un conito aquí bien bonito. Ve, el arte de la edición, maravilloso. Tenemos este cono y dice que la altura que presenta este cono son 2 centímetros, mientras que el radio de la base mide 2 raíz de 3 centímetros. Y con base en ello nos piden que calculemos el ángulo de conicidad. Nuevamente, recordemos que el ángulo de conicidad es el ángulo formado por la generatriz y el eje de rotación del cono, que en este caso sería la recta que contiene la altura. Es decir, el ángulo de conicidad sería este y lo vamos a llamar alfa. Ahora, chiquillos, si nosotros quisiéramos calcular este ángulo alfa, existirían diferentes maneras en las cuales lo podemos hacer. Por ejemplo, si nosotros vemos, aquí hay un triángulo rectángulo y para alfa, este lado que tenemos aquí del triángulo sería el cateto adyacente, mientras que este que tenemos aquí sería el cateto opuesto. ¿Verdad que cuando uno quiere sacar el ángulo con base en los lados, se pueden utilizar lo que se conocen las razones trigonométricas? Lo que era seno, coseno y tangente, que son las razones básicas. Si nosotros tenemos que para el ángulo alfa, 2 raíz de 3 es el opuesto y el adyacente es 2, ¿verdad que podríamos utilizarlo mediante tangente? Vamos a verlo como una primera forma de resolución. Entonces podríamos decir que la tangente del ángulo alfa equivale a el opuesto, que en este caso sería 2 raíz de 3, entre el adyacente, que sería 2. En este caso, pues, podemos cancelar el 2,
simplificado nos quedaría que tangente de alfa es igual a la raíz de 3. Y ahora, eso me daría el valor de tangente del ángulo, pero yo lo que quiero hacer es encontrar el ángulo con base en su tangente. Es decir, debemos despejar este ángulo, y para poder despejar ese ángulo debíamos utilizar los inversos, que era lo de arco tangente. Entonces, si queremos el ángulo sería es igual a tangente a la menos 1 de raíz de 3. Recuerden que eso con la calculadora lo podríamos hacer con Shift Tan. Y si lo calculamos, si sacamos tangente a la menos 1 de raíz de 3, eso nos daría 60. Quiere decir entonces que el ángulo de conicidad para este cono sería de 60 grados. Ahora, chiquillos, nada más importante, en la calculadora recuerden que cuando ustedes la encienden hay una letrita arriba que puede ser una D, una R o una G. Para que la calculadora asegurarse que nos dé el ángulo en grados, pues tendría que ver una D arriba. Si tienen una R quiere decir que están radianes, entonces luego pueden hacer la conversión. Ahora, esta es una forma en la cual pudimos haber averiguado ese ángulo de conicidad. Otra forma también en la que se puede hacer es utilizando ley de senos. Por ejemplo, vean que para este triángulo yo lo único que conozco es que aquí tenemos un ángulo de 90. Y este ángulo se opone a la hipotenusa que corresponde a la generatriz. ¿Verdad que entonces, si quisiéramos, por medio de Pitágoras, podemos averiguar la generatriz? Podríamos decir que generatriz es igual a la raíz de 2 al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado. Lo que nos daría entonces que la generatriz correspondería a 4, 12, 16, 4. Entonces nos daría que la generatriz sería 4, mediría 4 centímetros. Entonces ya sabemos que esto mide 4. Y verdad que en este triángulo sabemos que la ley de senos mantiene una proporción del seno de un ángulo con respecto al lado al que se opone. Por ejemplo, dado que nosotros queremos averiguar el ángulo alfa, sabemos que el seno de este ángulo alfa va a ser proporcional al lado en este triángulo rectángulo al cual se opone alfa. El lado al cual se opone alfa en este triángulo sería 2 raíz de 3. Entonces podríamos decir seno de alfa es proporcional a 2 raíz de 3, como, y aquí el ángulo que tenemos es 90. Como el seno de 90 grados, que ya sabemos que es 1, lo pueden poner de una vez, es proporcional al lado al que se opone, que en este caso sería la generatriz que mide 4. Despejando el seno de alfa tendríamos que sería, por regla de 3, 2 raíz de 3 por seno de 90 grados entre 4. Y esto si nosotros lo calculamos, esto es 1, tiene mitad, nos quedaría seno que es igual a raíz de 3 entre 2. Pero como lo que yo quiero es el ángulo más no el seno, entonces tendríamos que aplicar el inverso del seno, que sería arcoseno o seno a la menos 1. Recuerden que en la cálculo ponemos con Shift Sen, entonces sería el ángulo va a ser igual a seno a la menos 1 de raíz de 3 entre 2, lo que correspondería en este caso de igual manera a 60 grados. Por ende, entonces tendríamos que el ángulo de igual forma mediría 60 grados. Entonces vean que de cualquier manera que ustedes lo quieran hacer, ya sea por razones trigonométricas o por ley de senos, sería viable y lo podríamos calcular. Entonces ya tendríamos que el ángulo de conicidad para este cono sería 60 grados. Y recuerden que el ángulo de conicidad es el ángulo formado por la generatriz y el eje del cono. Ahora, con base en este mismo ejercicio nos pedían que calculáramos el ángulo del sector circular que corresponde al área lateral. Vean lo que teníamos acá. Nuevamente copiando la información teníamos que la generatriz ahora son 4, que ya la calculamos con Pitágoras. La altura de todo el cono son 2. Y el radio de la base mide 2 raíz de 3. Ya tenemos que el ángulo de conicidad son 60 y tenemos 90 grados. Ahora, chiquillos, como nos piden el ángulo del sector circular que corresponde al área lateral, recuerden que el sector circular, si nosotros fuéramos a desarrollar este cono, el ángulo del sector circular se referiría al ángulo de esta superficie que forma el área lateral del cono. Este que es el radio del sector circular corresponde a la generatriz que sería 4. Y pues esta es la información que tenemos si queremos averiguar este ángulo. ¿Cómo podemos hacer para averiguar ese ángulo, chiquillos? Pues en el video anterior habíamos visto que para averiguar ese ángulo lo podemos calcular como, si lo queremos en grados, 360 por la medida del radio del cono
entre la medida de la generatriz. Querría decir entonces que en este caso, este ángulo equivaldría a 360 por el radio del cono de la base, ¿verdad? Que sería 2 raíz de 3. Entonces sería por 2 raíz de 3 dividido entre la generatriz, que para este caso sería 4. Si nosotros simplificamos esta expresión a mano, pues nos quedaría 180 raíz de 3 grados. Ese por ende entonces sería el ángulo de el sector circular que conforma el área lateral de este cono. Aproximadamente esto equivaldría en grados a 311,77 grados. Entonces, esta sería la medida del ángulo de este sector circular. Ahora, chiquillos, así lo podríamos calcular. Si lo fuéramos a calcular en radianes, recuerden que pues nada más lo que hacemos es cambiar este 360 por 2pi. Es más, lo vamos a calcular aquí. El ángulo sería 2pi por el radio, que en este caso es 2 raíz de 3, dividido entre la generatriz del cono, que sería 4. En este caso, si lo hacemos, vea, 2 por 2, 4. Y 4 se cancela con este, entonces nos quedaría que el ángulo en radianes sería pi raíz de 3, que sería exactamente lo mismo que hicimos acá. Entonces, chiquillos, ya sabemos cómo sacar entonces la medida del ángulo de el sector circular y también el ángulo del cono. Ahora, vean lo que sucede acá. Nos pide que como último en este ejercicio comprobemos que el área lateral del cono corresponde a 8pi raíz de 3. Sabemos que el área lateral de un cono se puede calcular como pi por r por g. Para este cono ya sabíamos que el radio de la base son 2 raíz de 3 y que la generatriz son 4. Por ende podríamos sustituir aquí de tal manera que sería pi por el radio, que sería 2 raíz de 3 por la generatriz, que en este caso es 4. Resolviendo esta operación nos daría 8 pi raíz de 3 centímetros cuadrados. Ahora esto lo comprobamos con la expresión que ya conocemos. Sin embargo, dijimos, ¿verdad?, que como el área lateral es un sector circular, nosotros podríamos sacar su área o el área de ese sector circular como la medida del ángulo en grados por pi por la generatriz al cuadrado dividido entre 360 grados. Ahora bien, sabemos que el ángulo en grados corresponde a 180 raíz de 3, entonces sería 180 raíz de 3 grados por pi por la generatriz de este, que sería 4, dividido entre 360 grados. Si simplificamos un poquito más, no tendríamos lo siguiente. Perdón, me faltó aquí poner la generatriz al cuadrado. Entonces, si simplificamos un poco esta expresión, tendríamos que 180 y 360 se pueden simplificar porque tienen mitad. Entonces quedaría raíz de 3 por pi por 4 a la 2 son 16. Y la mitad de 360, bueno, 180 y 360 tienen mitad, o 360 representa el doble de 180, entonces nos quedaría 2 acá abajo. Y 16 y 2 se pueden simplificar, por ende se nos quedaría 8 pi raíz de 3 centímetros cuadrados. Y vean que pues de esta forma ya pudimos comprobar que efectivamente el área lateral del cono, de cualquiera de las dos maneras que lo realizamos, correspondería a 8 pi raíz de 3 centímetros cuadrados. Entonces vean, chiquillos, esto es como un repaso de las fórmulas que ya nosotros hemos trabajado y utilizado, pero aplicando esos conceptos del ángulo de conicidad y del ángulo del sector circular. Ahora vean, chiquillos, ahora sí entramos en parte de lo que queremos analizar, que es lo que se conocen como las secciones planas en un cono. El año anterior, recuerden que nosotros hicimos todo el estudio de esferas y cilindros. Habíamos dicho que sin importar cómo se realice o cómo interseque un plano o una esfera, siempre la intersección que se genera entre la esfera y el plano iba a formar una circunferencia. Mientras que si hablamos de un cilindro, si el plano era paralelo a la base, se formaba una circunferencia. Si el plano era oblicuo y no tocaba la base, se formaba una elipse. Y si el plano era perpendicular a la base, habíamos analizado que se formaba un rectángulo. Ahora bien, chiquillos, sucede que en los conos
la variedad de secciones planas que se pueden obtener son pues más amplias que en los dos cuerpos sólidos anteriores. Por ejemplo, supongamos que tenemos este cono. Ya sabemos que en este cono, esta recta que tenemos acá marcada es el eje del cono. Y sabemos que este ángulo formado por la generatriz y el eje del cono es el ángulo de conicidad que llamamos el ángulo alfa. Ahora bien, supongamos lo siguiente. Supongamos que este cono es atravesado por un plano. Supongamos que está atravesado por este plano. Ahora, vamos a analizar las relaciones que podrían haber entre ese plano con respecto al eje del cono y también con respecto a ese ángulo de conicidad. Supongamos que vamos a ver la intersección del plano con el cono, pero de manera lateral. ¿Verdad que podría suceder que lo interseque de esta forma? ¿Verdad que podría pasar que el plano que interseque el cono sea paralelo a su base o perpendicular al eje? Entonces vean lo que pasa aquí. Si tenemos el ángulo alfa, que es el ángulo de conicidad, vamos a denominar otro ángulo que vamos a llamar beta. Voy a ponerlo acá. Vamos a denominar otro ángulo que vamos a llamar beta. Y ese ángulo beta va a ser el ángulo por el plano y el eje del cono. Entonces, vean lo que sucede acá. ¿Verdad que en este caso, si nos damos cuenta, si este plano es paralelo a la base, aquí se formaría un ángulo de 90. De igual forma acá. Quiere decir que la medida de ese ángulo beta, que sería el ángulo que se forma acá, sería de 90 grados. Ahora, entonces para este caso sabemos que el ángulo beta mide 90 grados. Ahora bien, podría ser que ese plano tenga cierto grado de inclinación, pero que no toque la base. Sabemos entonces que aquí tenemos el ángulo alfa, que es el ángulo de conicidad, y pues aquí tendríamos un ángulo beta. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál ángulo beta vamos a tomar? Siempre vamos a tomar el ángulo que se forma con el eje más cercano. Por ejemplo, entre este ángulo de acá y este, ¿verdad que el más cercano o el ángulo más cercano al eje sería este, que es el que tiene una menor amplitud? Entonces este es el ángulo que nosotros vamos a llamar beta. Ahora, si nosotros lo analizamos de esta perspectiva, ¿verdad que la amplitud que tiene este ángulo beta podemos ver que es mayor que la que tiene el ángulo de conicidad? Entonces podemos asegurar que en este caso el ángulo beta es mayor al ángulo alfa. Entonces estas son como las primeras dos intersecciones que puede tener ese plano. Ahora vean, chiquillos, esas eran las primeras dos. Ahora vamos a ver otras dos que se podrían generar. Por ejemplo, supongamos que este plano ahora pues interseca la base del cono, pero aparte de eso tiene esta característica. Supongamos que este es el ángulo de conicidad, que es alfa, y supongamos que la generatriz del cono y el plano son paralelos. ¿Verdad que si la generatriz del cono y el plano son paralelos, pues yo podría asegurar que este ángulo alfa sería equivalente o congruente con este ángulo beta, que es el ángulo formado por el plano y el eje del cono? Porque verá que si vemos esta relación podríamos ver que estos ángulos, este y este, serían ángulos correspondientes. Entonces podríamos afirmar entonces que puede suceder que el ángulo alfa, que es el ángulo de conicidad, y el ángulo beta tengan la misma medida, lo que hace que la generatriz y ese plano sean paralelos. Ahora, chiquillos, otra cosa que podría pasar es que este plano inclinado sea un plano oblicuo que pasa por la base. ¿Verdad que si analizamos el ángulo de conicidad acá sería este, que es el ángulo alfa? Y el ángulo formado por el plano y el eje del cono sería este angulito de acá, que sería beta. Si lo vemos a simple vista, ¿verdad que aquí en este caso podríamos afirmar que el ángulo alfa es mayor que el ángulo beta? O viceversa, que beta es un ángulo menor que el ángulo alfa. Y lo último que podría suceder es esto.
Supongamos que ese plano pasa por el vértice del cono. Sabemos que el ángulo es este de acá, sabemos que este es el ángulo alfa. Y el ángulo formado por el plano y el cono sería este ángulo beta. ¿Verdad que aquí podríamos afirmar lo siguiente? Ya sabemos que va a pasar por el vértice. Y que en este caso vemos que el ángulo beta por obligación va a tener que ser un ángulo menor que el ángulo alfa. Entonces esos son como en general los diferentes cortes que podrían sucederlo en cono. Sin embargo, nosotros lo que queremos averiguar es cuál es la sección, es decir, qué nombre recibe la figura geométrica que se genera al hacerle el corte al cono con respecto a ese plano. Y eso es lo que vamos a analizar. Para que se haga más sencillo lo vamos a analizar con este modelo de GeoGebra. Regálame un segundo y ya lo coloco en 3, 2, 1. Entonces vean chiquillos, acá tenemos esos dos conos que están unidos por el vértice, que vamos a ocuparlos para una de las secciones planas, y tenemos estos deslizadores de acá. Vamos a asumir que alfa, como se lo habíamos dicho, es el ángulo de conicidad, es decir, el ángulo formado por la generatriz y el eje del cono. Beta va a ser el ángulo formado por el plano y el eje del cono. Y h vamos a decir que es la distancia que hay desde el plano que vemos aquí en azul hasta el vértice del cono. Vean lo que sucede acá. Habíamos dicho que lo primero es que puede suceder que el plano sea perpendicular al eje. ¿Verdad que para que eso sucediera, habíamos dicho que la medida del ángulo beta, que es el que se forma por el eje del cono y el plano, debía ser 90 grados? Vean que sin importar a la altura a la cual se haga ese corte, ven que la sección que se genera corresponde, si lo vemos acá, esto que está aquí sería el corte y es la intersección que hay entre la superficie del cono y el plano. Ven que sin importar a qué altura se haga, siempre y cuando no se haga en el vértice, se está formando una circunferencia. Entonces, aquí ya podríamos asimilar algo. Podríamos decir que si el plano es paralelo a la base o perpendicular al eje del cono, la sección plana que se va a generar va a ser la de una circunferencia. Ahora, chiquillos, asumamos que el ángulo de conicidad que es este, ustedes lo pueden modificar. Yo les voy a dejar el enlace para que ustedes lo trabajen. Supongamos que el ángulo de conicidad fuera 40. ¿Verdad que lo próximo que habíamos dicho era que podía suceder que el plano intersecara el cono, pero no pasara por su base? Y sucedía que el ángulo beta, que era el ángulo formado por el eje y el plano, tenía que ser mayor que alfa, pero nunca llegando a 90. Vean lo que sucede acá. Ven que, por ejemplo, si yo voy modificándolo, como el ángulo alfa, que es el conicidad es 40, y este tiene que ser un valor mayor que 40, pero menor que 90, ven que lo que sucede es que se va creando una superficie que tendría esta forma. La intersección entre el cono y ese plano tendría más o menos esta forma de acá. Esta superficie es lo que se conoce como una elipse. Cuando el plano es un plano inclinado, tal que el ángulo formado por el plano y el eje del cono es mayor que el ángulo de conicidad, pero nunca 90, la forma de esa intersección va a ser una elipse. Es decir, que si el plano es inclinado y no toca la base del cono, pues en ese caso se va a formar una elipse. Ahora, ¿verdad que lo siguiente que habíamos visto era un plano que pasaba por la base del cono y aparte, ¿verdad que lo que tenía que pasar era que la generatriz fuera paralela al plano? Y habíamos definido que para que eso sucediera tenía que pasar que el ángulo de conicidad alfa tenía que ser lo mismo que el ángulo formado por el plano y el eje, que era beta. Supongamos en este caso que ambos fueran iguales, que ambos fueran 40 grados. Vean lo que pasa aquí. Ven que esta intersección que está en azul sería esta forma que tenemos acá. A esta curva de acá nosotros de hecho ya la hemos analizado. Esta curva, ¿verdad que tiene la forma de una parábola? Entonces sucede que si el ángulo de conicidad y el ángulo formado por el plano y el eje son iguales, o que el plano es paralelo a la generatriz, la sección plana que se va a generar al intersecar al cono, pues va a ser una parábola. La siguiente que vimos fue cuando más bien este ángulo beta, o el ángulo de inclinación que tenía el plano con respecto al eje, era un ángulo menor que alfa y pasaba por la base. Vean lo que pasa aquí, chiquillos. Ven que si este ángulo beta es menor que alfa,
se va creando como esta superficie y ven que al estar estos dos conos o un cono doble juntado por el vértice, se crea una forma acá en la parte superior y esta forma acá en la parte inferior. Esta superficie de acá, que es como una curva en dos ramas abiertas, se conoce en matemática como una hipérbola. Entonces, si el plano interseca al cono, tal que el ángulo formado por el plano y el eje del cono es menor que su ángulo de conicidad, pues podemos decir que la sección plana que se genera en este caso es una hipérbola. Ahora, chiquillos, ¿qué sucedería, por ejemplo, si ese plano pasara por el vértice o que el ángulo de inclinación del plano fuera cero? Vean lo que pasa acá. ¿Verdad que al pasar por el vértice, sin importar, vamos a decir que la distancia fuera cero, al pasar por el vértice, sin importar cuál fuera la inclinación de este plano, pues la sección plana que se genera sería, en cada uno de los conos sería un triángulo. Entonces, siempre y cuando pase por el vértice, podríamos hablar entonces que la sección plana que se genera va a ser un triángulo. Eso sí, tomando en cuenta que el ángulo de conicidad tiene que ser mayor al ángulo formado. Si el ángulo formado por el eje y el plano es menor que el ángulo de conicidad, ven que se forman triángulos. Cuando son exactamente iguales, vean que la única intersección entre ambos es una recta. Pero si el ángulo formado por el eje y el plano es mucho mayor, vean que eso no lo interseca, solo lo intersecaría en este punto. Entonces, básicamente esas son como las secciones planas que nosotros vamos a trabajar. Vamos a definir circunferencias, elipses, hipérbolas, parábolas, y pues ya saben que si pasa por el vértice, solo lo vamos a analizar desde la perspectiva cuando pase por el vértice y ya sea perpendicular a la base o que el ángulo formado por el eje sea menor que el ángulo de conicidad para que se forme un triángulo. No vamos a trabajar las otras intersecciones porque ya sería un estudio un poco más complejo. Entonces, chiquillos, básicamente las que vamos a trabajar son como secciones planas del cono. Vamos a trabajar la circunferencia, la elipse, la parábola, la hipérbola y el triángulo. Pero eso nada más lo vamos a ver en el caso específico, que el plano, como se los dije, pase por el vértice del cono y que el ángulo formado por ese plano y el eje del cono sea menor o el ángulo de conicidad. Entonces vamos a hacer este análisis de la siguiente forma. Muchachos, el primer ejemplo que vamos a ver es cuando sucede esta situación. Cuando tenemos que el plano es paralelo a la base o perpendicular al eje. Es decir, aquí sabíamos que si tenemos el ángulo de conicidad acá y el ángulo beta, que es el formado por el plano y el eje, es de 90 grados, sabemos entonces que la sección plana que se va a generar es una circunferencia. Vean que al hacer ese corte se genera esta circunferencia que mientras más cercana esté al vértice del cono, su radio va a ser cada vez más pequeño. Entonces podríamos definir que se va a generar una circunferencia cuando el plano que interseca ese cono es paralelo a la base o perpendicular al eje del cono, que forma la circunferencia. Ahora, más o menos, si nosotros vemos esa sección plana, sería esto de acá. Y lo que nosotros vamos a hacer es definir pues a qué corresponde esa circunferencia. Recordemos lo siguiente, cuando nosotros hablamos de una circunferencia, estamos refiriéndonos a un conjunto de puntos. Toda la circunferencia está compuesta por un conjunto de puntos. Y verá que todos esos puntos que componen la circunferencia tenían una misma característica, que todos esos puntos estaban a la misma distancia de este punto centro, que estamos llamando aquí O, y esa distancia se llamaba radio. Recuerdan que cuando hablábamos de un conjunto de puntos que tenían una misma característica, cumplían una misma propiedad, se llamaba un lugar geométrico. Vean que, por ejemplo, sin importar qué punto yo tome en esta circunferencia, pues la distancia del centro a ese punto siempre va a ser la misma. Entonces podemos definir una circunferencia de esta forma. Va a ser el lugar geométrico formado por todo el conjunto de puntos que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Y aquí nada más lo que estamos diciendo es que la distancia de P, que es cualquier punto de la circunferencia, al O, que es el centro, pues siempre va a ser la misma, y esa distancia es lo que se conoce como radio. Entonces esta es la primera sección plana que uno puede obtener en un cono. Si el plano es paralelo a la base o perpendicular al eje del cono, o el ángulo que se forma por el plano y el eje del cono es un ángulo recto de 90 grados, sabemos entonces que la intersección del plano con la superficie del cono va a generar una circunferencia. Ahora, lo siguiente que habíamos visto era cuando sucedía que el plano era oblicuo y que no pasaba por la base.
Sabíamos entonces que el ángulo de conicidad era este ángulo alfa y teníamos este ángulo que era el cono y el eje del cono que era el ángulo beta. Aquí habíamos dicho que beta tenía que ser obligatoriamente mayor que alfa, pero siempre tomando en cuenta que beta no podía ser un ángulo de 90 grados. Entonces lo podríamos definir de esta manera. Para evitar eso, entonces podríamos decir que 90 tiene que ser mayor que beta y a su vez beta tiene que ser mayor que alfa. Vean que la sección que se genera en este corte, o al hacer esta sección, pues sería la de una elipse. ¿Cómo vamos a definir una elipse? ¿O cómo vamos a decir cuándo se forma una elipse? Vamos a decir que en un cono se va a generar una elipse siempre y cuando el plano sea oblicuo, es decir, tenga cierto grado de inclinación y ese plano no pase por la base. Ahora, chiquillos, la elipse, si nosotros tomáramos este cuerpo geométrico de acá y lo trasladáramos para acá, al igual que en una circunferencia, la elipse corresponde a un conjunto de puntos. Todos estos puntos que tenemos acá son los que forman la elipse. Sin embargo, la elipse tiene una característica a diferencia de las circunferencias. Tiene un centro que nosotros no vamos a necesitar para su estudio, pero tiene dos puntos fijos que vamos a llamar focos. Y aparte vamos a tener estos puntos que se conocen como los vértices. Los vértices son como los puntos más alejados en el eje mayor. Veamos lo que pasa aquí, chiquillos. Sin importar qué punto yo elija de la elipse, por ejemplo, este punto P, que es cualquier punto de la elipse, va a haber una característica particular. Veamos, por ejemplo, la distancia que hay del punto P al foco 1, que sería 3,62, y la distancia que hay del punto P al foco 2, que sería 2,33. Vean lo que sucede así. ¿Qué sucedería si yo tomo esas dos distancias y las sumo? ¿Verdad que sí? A 3,62 le sumo 2,33, me daría 5,95. Ahora, sin importar dónde esté este punto, vean lo que pasa aquí. ¿Qué sucedería si a 2,73 le sumo 3,21? ¿Verdad que me vuelve a dar 5,95 o un valor cercano? Ahora, vean lo que sucede acá. Si yo tomo 2,11 y le sumo 3,84, ¿verdad que sucede que ese valor me vuelve a dar otra vez 5,95? Y sin importar qué punto yo elija acá, pues la suma entre estos dos valores me va a dar esa misma constante o ese mismo valor. Entonces, ¿verdad que como todos estos puntos que forman la elipse poseen una misma característica, podríamos decir que la elipse también es un lugar geométrico? ¿Y cuál es la característica que cumplen todos esos puntos que pertenecen a la elipse? Pues lo que van a cumplir es lo siguiente, que la suma de las distancias de cualquier punto de la elipse a los focos siempre va a ser la misma. Entonces, chiquillos, vamos a definir la elipse de la siguiente forma. Vamos a decir que una elipse corresponde al lugar geométrico formado por todo el conjunto de puntos, tal que la suma de las distancias de esos puntos a dos puntos fijos que denominaremos focos va a ser siempre la misma. Entonces aquí lo estamos diciendo así, que la distancia del punto P al foco 1 más la distancia del punto P al segundo foco siempre va a ser K, es decir, este valor siempre va a ser una constante. Y P se refiere a cualquier punto que pertenece a esa elipse. Y vean lo que pasa aquí, chiquillos, algo más importante que añadir. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la suma de todas las distancias de P hasta los focos tenía que ser la misma, en una constante? Y sucede acá que siempre en toda elipse esta suma va a ser igual a las distancias que hay entre ambos vértices. Vean que por ejemplo la distancia del vértice 1 al vértice 2 en este caso es 5,95, que es igual a la suma entre estos dos valores. Por ende, entonces podríamos agregar aquí que ese valor de K equivaldría a la distancia que hay desde el vértice 1 hasta el vértice 2. Y pues básicamente eso es lo que cumpliría en el caso de las elipses. Ahora, chiquillos, la siguiente sección plana que habíamos visto era la siguiente. Cuando el plano intersecaba la base y sucedía que el ángulo de conicidad alfa era exactamente igual a la medida del ángulo que formaba el eje con el plano, que era el ángulo beta. Cuando sucede que estos dos ángulos son iguales, la sección plana que se genera al intersecar un cono con dicho plano va a tener esta forma y es lo que vamos a llamar como una parábola. Entonces esto va a suceder siempre y cuando el plano sea oblicuo y a su vez paralelo a la generatriz, sin importar que si es paralelo a la generatriz por fuerza va a tener que pasar por la base. Entonces ahí no es necesario informar esa característica. Ahora, más o menos si nosotros analizamos esta parábola, la parábola va a tener esta forma.
Ya nosotros los hemos trabajado, sabemos que la parábola tiene un vértice y aparte las parábolas van a tener algo que se llama foco, que el foco se refiere a este punto dentro de la parábola, y una recta, que esa recta la vamos a conocer como recta directriz. En este caso le voy a poner aquí a esta recta directriz, le voy a poner que es la recta D. Ahora muchachos, aquí pasa lo siguiente. Si nosotros nos damos cuenta, vean lo que pasa aquí. Este punto P pertenece a la parábola. Vean que la distancia que hay del punto P al foco es la misma distancia del punto P hasta la recta directriz. Y de hecho aquí el ángulo que se forma entre ellos dos es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Ahora, vean lo que pasa aquí. Sin importar qué punto yo elija, vean que la distancia del punto al foco y del punto de la directriz es exactamente la misma, sin importar cuál de ellos yo tome o yo elija. Vean que sin importar eso, y pues pasa para cualquier punto P. Entonces, como la parábola también es un conjunto de puntos y todos esos puntos comparten una misma característica o propiedad, entonces podríamos hablar también de que es un lugar geométrico. ¿Y cómo vamos a definir ese lugar geométrico? Pues lo vamos a definir de esta forma. Vamos a decir que en el caso de la parábola va a ser el lugar geométrico formado por todo el conjunto de puntos, tal que la distancia de esos puntos al punto fijo llamado foco es la misma distancia que hay de ese punto a una recta llamada directriz. Y aquí lo estamos definiendo de esta forma, que la distancia del punto P, es decir, cualquier punto de la parábola al foco, va a ser igual a la distancia que hay del punto P a la recta directriz que habíamos nombrado como la recta D. Y pues esa es la condición, o eso es lo que se va a cumplir cuando sea una parábola. La última sección plana que vamos a analizar por acá es la que se conoce como una hipérbola. Para que se pueda generar una hipérbola, nosotros vamos a tener que trabajar con lo que se conoce como un cono doble, es decir, esta representación que tenemos acá. Y un cono doble se refiere a dos conos unidos por el vértice. Vean, chiquillos, sucede que para que se genere una hipérbola, ¿verdad que habíamos dicho que el ángulo de conicidad, que es este ángulo que representamos por alfa, y este ángulo, que es el ángulo beta, tenía que suceder que este ángulo alfa fuera mayor que el ángulo beta? Entonces tenemos que pasar que para que eso suceda, que el ángulo beta tiene que ser menor que alfa. Entonces, chiquillos, cuando eso sucede, la sección plana que se va a generar va a ser una hipérbola. Entonces, nosotros vamos a poder definir que la hipérbola va a ser la sección plana generada por un plano cuando este no es paralelo a la generatriz e interseca la base. O podemos también decir que es cuando es un plano paralelo al eje del cono, que a su vez sería perpendicular a la base. Cualquiera de esas dos condiciones pues va a generar lo que se conoce como una hipérbola. La hipérbola, más o menos, si nosotros la vemos de forma frontal, sería una curva abierta de dos ramas. Ven que tenemos una curva acá y esta otra curva de acá. Ahora, chiquillos, sucede que estas dos curvas van a tener dos puntos que se conocen como vértices y dos puntos interiores a esas curvas que se conocen como focos. Y supongamos que este punto P es el punto o un punto en cualquier parte de la hipérbola. Puede ser que esté acá o puede ser que esté acá. Ahora, chiquillos, vean lo que sucede acá. Si yo tomo este punto P, vean que la distancia del punto P al primer foco es de 3,46 y la distancia del punto P al foco 2 es de 6,41. ¿Qué sucedería si nosotros tomamos esas dos distancias y las restamos? ¿Verdad que si a 6.01 le resto 3.46, el resultado nos daría 2.55? Ahora, vean que ese 2.55 es exactamente la misma distancia que hay entre ambos vértices. Si yo tomo cualquier otro punto, vean que por ejemplo si fuera este 4.05 y 1.5, si yo los resto, ¿verdad que me volvería a dar 2.55? Ahora, sin importar qué punto nosotros elijamos en cualquier parte de la hipérbola, y pues la resta entre ambos valores siempre va a ser lo mismo. Y esa diferencia entre valores va a ser la distancia que hay entre ambos vértices. Ahora, ¿cómo lo hacemos para restarlo? Y pues yo lo que estoy haciendo aquí es al segmento más grande restarle al más pequeño. Pero, recuerden que en matemática, como queremos averiguar una distancia y esa distancia tiene que ser una cantidad escalar, es decir, una magnitud, solo un valor, para que siempre ese valor, como no tiene signo, me dé positivo, uno utiliza un concepto en matemática que es lo que se conoce como el valor absoluto, porque uno no sabe cuál es la distancia mayor a la que hay de un vértice o del otro. Entonces vamos a poder definir como toda la hipérbola, todos los puntos que pertenecen a la hipérbola cumplen con esas características, lo vamos a poder definir como un lugar geométrico también.
¿Y cómo vamos a definirlo? Pues vamos a definirlo como el lugar geométrico que está formado por todo el conjunto de puntos, tal que el valor absoluto, eso es nada más para que nos dé positivo, de la diferencia entre la distancia de esos puntos a dos puntos fijos que vamos a llamar focos es constante y siempre equivale a la distancia que hay entre ambos vértices. Aquí lo estamos poniendo de esa manera, que al restar la distancia de un punto a un foco menos la distancia de ese mismo punto al otro foco siempre va a ser igual a la distancia que hay entre ambos vértices. Y lo ponemos entre valor absoluto para tomar en cuenta que esa distancia siempre va a ser positiva. Y nada más aquí estamos refiriéndonos a que ese punto P siempre va a ser un punto que pertenece a la hipérbola. Entonces, chiquillos, esta sería la última sección plana que se puede obtener en un cono. Todo lo que son circunferencias, elipses, parábolas e hipérbolas también se les llaman como secciones cónicas. ¿Por qué? Porque son curvas que se generan al intersecar un cono mediante un plano. Y habíamos visto una última, pero esa ya no es una sección cónica, que es la que se conoce como un triángulo. Que recuerden que para que se genere un triángulo tendría que pasar un plano por el vértice y que el ángulo formado por el plano y el eje del cono pues siempre tiene que ser menor que el ángulo de conicidad que presenta dicha figura. Entonces, chiquillos, básicamente estas serían las secciones planas que nosotros vamos a trabajar con el cono. Espero que pues les haya servido mucho la explicación. Estas fichas de la hipérbola, parábola, circunferencia y elipses se las voy a subir también en la plataforma, están ahí para que las puedan acceder y si quieren ya sea copiarlas, imprimirlas y que la tengan con toda la información rellena. Entonces, chiquillos, de mi parte eso sería todo por este día y por esta semana. Les dejo nada más la asignación para que ustedes pues la puedan realizar y estamos a la orden para cualquier otra consulta que necesiten. Por favor, se cuidan, me hace mucha falta y pues esperemos vernos muy pronto. Cualquier otra consulta estamos a la orden. Buenas noches.